Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Bruno Pinasco. Quería, Bruno, comenzar a repasar... Huaca Tomada hoy día. Hoy es Huaca Tomada, Sí, no hay efectivamente. Quería repasar tu biografía, que se remonta a los 10 años en el caso de la televisión. Y la pregunta te la iba a preguntar, te la iba a plantear de la siguiente forma, pero me he arrepentido. Te iba a preguntar si tú estabas condenado a salir en televisión por tu padre. Sí. Pero voy a usar la palabra condicionado. Ok. No sé qué hubiera sido, cuál hubiera sido mi destino si es que mi papá hubiese tenido otra profesión o una carrera normal, como una persona normal, no locos como nosotros, que estamos frente a cámaras. Para mí la tele era mi máxima diversión. O sea, en vez de que mi papá me llevara al parque o cualquier lado, yo quiero ir al canal. O sea, no te decía cómo me divertía yo de niño yendo al canal, a los estudios de Santa Beatriz, que tú muy bien conoces. Sí. Y ver cómo hacían las cosas. O sea, yo tenía una fascinación por cómo se trabajaba en el mundo de la tele, ¿no? ¿Qué veías a tu padre en esa época cuando comenzabas a verlo? ¿Los noticieros? Los noticieros, ahora que hablábamos en el corte del Mundial, cuando transmitían los partidos, la selección. El Mundial del 82, ¿lo recuerdas? El Mundial del 82 que lo hizo, bueno, en esa época él viajó a España para hacerlo. Ya. Y aparte, a veces él hacía el noticiero, por ejemplo, que técnicamente no era muy complicado porque era el mostrador y las cámaras, entonces yo a veces me iba al otro estudio a ver qué estaban haciendo, ¿no? Entonces podías ver cómo hacían los programas cómicos, los Detectilocos, por ejemplo, cómo lo hacían o cómo trabajaban, no sé, los programas de Yola, que siempre eran un espectáculo, ¿no? Entonces todo eso tuve la suerte de verlo y no me arrepiento, o sea, fue fascinante. ¿Tu primera participación en televisión, tú la recuerdas? ¿Fue en uno de esos programas? Sí, primero, que va a sonar de repente raro, es que a mí no me gustaba salir en cámara. Me daba un roche horrible, o sea, no me sentía cómodo frente a cámaras. Entonces a veces Yola me sacaba, o el tío Johnny, o no sé, por cualquier cosa. La primera participación fue en un programa que hacía mi papá que se llamaba El Barrio del Movimiento, que era un programa de humor político antes del gobierno de Alan García, o sea, el 84, 85. Más o menos, sí. Y salía como extra, habían recreado como un meeting, entonces necesitaba gente, ¿no? Entonces yo salí como extra, era un niñito y me cargaron, me acuerdo, me pusieron en los hombros de alguien y ya hacíamos las arengas. Y después en el Triqui Track, que ya empezó en el 86 por ahí que salía, y como tío me moría roche porque era con público en vivo y no sé. Pero parte del vacilón de tu papá era hacerte pasar roches. Claro, además, ¿no? claro, ese era su chongo, era ese, ¿no? Y yo me moría de vergüenza y salía, aparte el programa era en vivo, entonces no había manera de fugar, ¿no? Tenías que hacerlo ahí. Entonces, sí, en verdad no era muy histriónico, nunca fui un niño que salía en las actuaciones del colegio, siempre fui bien tímido y en algún momento simplemente, no sé. Bueno, quizá por eso has durado tanto tiempo en televisión, justamente porque no eras un niño histriónico y porque lo que haces es tu trabajo. Claro. No es simplemente tratar de ser famoso. Claro. Aparte, como digo, no lo busqué en su momento y de ahí cuando ya terminé el colegio y tuve, aunque no lo creas, la típica crisis vocacional. O sea, no tenía claro si quería o no trabajar en tele. Qué raro mirándolo, digamos, desde esta perspectiva, desde este momento, ¿no? Exacto, entonces como que no sabía mucho y la ventaja que tuve es que yo ya cuando estaba en el colegio ya trabajaba en América. O sea, ya tenía mi sueldo y tenía un trabajo. Entonces, cuando terminé el colegio me ofrecieron directamente un puesto, ¿no? De asistente, de practicante. Entonces, poco que me quedé y me fui quedando y fui descubriendo cosas. Ya no trabajaba con mi papá, eso también me gustó porque empecé a trabajar en otros departamentos, otras áreas y fui aprendiendo ahí sobre la marcha y ya. Ajá. Triqui Track ya no se hacía en Santa Beatriz, se hacía en Barranco, ¿no? Empezó en Santa Beatriz y Triqui Track fue el primer programa que inauguró el Estudio 4 de Barranco. Ajá. O sea, antes era el Cine Barranco y América lo compró y lo convirtió en un estudio. Exacto. Entonces el primer programa que se produjo ahí fue el Triqui Track. Yo me acuerdo del Cine Barranco porque ahí vi El Hombre Araña, del que me volví recontra fan, y porque además en el Triqui Track yo salí por primera vez en televisión como concursante. ¿Concursaste? ¿Y qué ganaste? Una vajilla. De Belavino Presidente Azul. Exactamente. Y tu cocina surge, claro. Claro, en el Estudio 4 de Barranco, aparte éramos los únicos, entonces era el estudio para nosotros y se hacían cosas locasas, ¿no? Bueno, pero tú además comenzabas a participar ahí, me parece que en la producción del Triqui Track, claro, ¿no? Yo empecé como ejecutivo B, o sea, oye, ve y trae tal cosa, oye, ve y tal, no sé qué. Entonces empecé así, como asistente,
Y conforme fui creciendo en edad, fui creciendo en responsabilidad, ¿no? O sea, me empezaron a dar más chamba, más cosas de trabajo. Y aparte yo estaba en el colegio, entonces la ventaja que teníamos es que el programa era los fines de semana, entonces me permitía trabajar y hacer cosas. Y el programa justo acabó cuando ya acabé el colegio, fue como que sincronizado. Entonces de ahí es que yo entro al departamento de promociones de América Televisión como asistente también. Aprendí a editar y empecé a crecer ahí, ¿no? Tú has vivido como pocas personas la transición de los años 80 a la actualidad de la televisión. ¿Qué cambios has visto tú? ¿Cuáles son los más marcados? Yo siempre le digo a mi papá que debería escribir un libro con sus memorias de la televisión, porque es fascinante todo. Imagínate lo que he vivido yo, imagínate lo que ha vivido él. Claro, sin duda. Que empezó en la prehistoria de la televisión. Y él mantiene vigencia. Exacto. Él comenzó cuando la televisión tenía 5 años recién. Increíble. Y el gobierno de Velasco y la dictadura no solamente puso un freno al país, sino también en lo que es televisión fue notorio. Entonces, cuando la televisión vuelve en el 80, se seguía haciendo la televisión de los 60. O sea, técnicamente... Que había sido, perdóname, una televisión muy avanzada para su época. Muy avanzada. Las producciones peruanas se exportaban a Argentina, se exportaban Era muy avanzada, de mucha calidad, pero después nos quedamos, ¿no? Claro. Nos superó Argentina y México y Brasil y todo. Entonces cuando yo he llegado de niño al canal, se hacía televisión de los años 60. O sea, la manera era Chespirito, el chroma key y los efectos especiales rudimentarios y las escenografías con tableros que se jalaban. O sea, era todo bien primitivo. Bien primitivo. Yo he estado presente y lo he visto cuando llegó la primera tituladora, generadora de caracteres, porque antes se hacía... ¿Se han visto el Chavo cuando salen las letras que parecen como fotomontajes así sobreimpresas? Y así se hacían las cosas. Había un señor en el tercer piso que dibujaba a mano los nombres, ¿no? Y después se hacía un chroma key, hacía un fotomontaje. Y yo estaba cuando llegó el primer generador de caracteres electrónicos, era casi magia. Y puedes poner colores diferentes. Decía. Y uno ve además los caracteres que se generaban en esa época y la verdad eran palitos, ¿no? Sí, unos palitos. Y me acuerdo clarísimo cuando llegó la primera parabólica también, que todo el mundo salió a la calle ahí, Montero Rosas, y miraba del techo cuando venía la grúa y la ponía. O sea, todo eso lo he podido ver. Y es fascinante, ¿no? O sea, ha sido una evolución bonita, pero lo más increíble, ahora que lo recuerdo ya que soy mayor, es lo atrasados que estábamos, ¿no? O sea... Increíble cómo aún se hacía televisión. Y esa brecha ya se ha salvado, ¿no? Sí, ahora claro. sí hay tecnología de punta, claro, estamos en América Televisión, en cualquier canal de televisión. Acá TV Perú, que tiene todas las señales HD. Es HD, sí, efectivamente. Y ya estamos en 4K, y ya estamos hablando de otras tecnologías. Ahora lo que es el streaming por internet, o sea, ¿tú te acuerdas cuando eras reportero y tenías que mandar un despacho internacional, satélite, fly away? Y ahora agarras así, mandas la nota y es gratis, Skype, no sé, exacto. O FaceTime, estas tecnologías, sí. Tu padre además tenía un cargo, que es un cargo que ya no existe en la televisión, que era animador de piso, ¿no? Claro, de planta. De planta, sí. Exacto. Había animador de planta y había locutor de planta. Yo me acuerdo que en el control maestro del tercer piso, que ya no existe porque ya lo cambiaron, estaban todas las mesas de control, los monitores, y al costado había el tornamesa, donde ponían la canción de tan, eso, y al costado un micrófono con el señor que decía, no se mueva de América. Y todos los días en vivo ese señor tenía que anunciar el programa que venía. Ya vienen los pitufos, ¿no? Y lanzaban. Y había un locutor, dos locutores, porque era medio turno, y mi papá era el animador de planta. O sea, lo que sea que había que hacer. Menos la misa, lo hacía todo. Sí, sorteos, las Miss Perú, llegada de un embajador, de un presidente, lo que sea. Pero hay que tener una cancha y un talento para, digamos, ser tan versátil, ¿verdad? Sí, aparte conocer, mi papá es una persona que... Muy culto, claro. Sí, o sea, siempre ha sido aficionado a la lectura, entonces dominaba muchos temas que le permitían también hacer todo tipo de entrevistas, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta muy seria antes de cerrar este bloque de Casa Tomada, porque este año ha comenzado un debate muy fuerte sobre el tema de la televisión basura, ¿verdad? Sí. Tú conoces la televisión como muy pocas personas. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué te parece todo esto que se está debatiendo? O sea, sí entiendo el punto de vista, o sea, pero al mismo tiempo es una tendencia mundial. O sea, no es una cosa que solamente pasa en el Perú, es una tendencia mundial el tema de los reality shows, el tema de exponer vidas extremas en la tele, no vidas cotidianas, sino estas cosas, por ejemplo, que hacen las Kardashian en Estados Unidos, en Inglaterra, hay un montón de programas similares, en Francia, en Europa, en Japón, incluso el otro día, hace poco que estuve, vi unas cosas locasas en la tele. Entonces es una tendencia mundial. Lo que tiene que haber es la autorregulación, y aparte el público es el que decide. Hace poco vi un programa en Japón que me pareció alucinante, que era
un reality de un tipo cantando karaoke mientras lo masturbaban. En la tele. En la tele, sí. Entonces, Tenía que mantener el tono, no podía flaquear. seguir, exactamente, había que mantener el vigor. Claro, güey, no podía hacer el quiebre de voz. Pero bueno, imagínate si hacen eso acá, o sea, No, se claro. viene abajo el país. Pero entonces, lo curioso además es que cuando pones programas, dices, ok, no les gusta esto, vamos a hacer programas culturales o programas familiares o programas que tengan un contenido más blanco, la audiencia baja. Entonces, al final dices, total, o sea, Claro. le damos una cosa que es totalmente blanca y familiar y baja el rating. Ponemos lo contrario y sube el rating. Entonces, al final Hay una coautoría. hay una contradicción absoluta. Claro, exactamente. Y después es que creo que hay libertad de decisión a la hora que qué es lo que quieres ver, ¿no? Ujú. Y la televisión, así como es un gran medio de comunicación, también es un gran negocio. Entonces, Claro. no sé, es complicado. Es una ecuación compleja, Sí, es claro, una claro que ecuación sí. compleja. Y de todas formas yo creo que un grupo ciudadano presente su punto de vista es muy valioso, ¿no? Sí, claro Eso que sí. seguramente ayudará, será un elemento a tomar en cuenta por los programadores. O sea, yo soy el máximo exponente de mejorar la calidad de producción. O sea, yo creo que en Perú sobra talento en cuanto a guionistas, actores, productores. Y a veces es frustrante cuando presentas algo que te has esmerado y no tienes sintonía, ¿no? Claro. Y de pronto ves algo que tú lo ves y dices, pero esto es muy malo y tiene los picos rating altísimos. Entonces dices, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Claro que Es sí. complejo, sí. Bruno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir conversando. Ujú. Y ahora para entrar de lleno a Sin Escape. Ya. ¿Ah? Aquí en Casa Tomada regresamos con Bruno Buena Pinaco. comada.